Imaginen que nuestro planeta tiene un escudo invisible, un campo de fuerza que nos protege de todo lo que nos lanza al espacio. ¿Pero qué creen? Ese escudo se está comportando de una manera muy extraña últimamente, y hoy vamos a clavarnos a fondo para descubrir por qué. A ver, vamos a arrancar con un misterio que de verdad trae de cabeza a los científicos de todo el mundo. Resulta que el polo norte magnético de la Tierra, el que usan las brújulas, no está quieto. ¿Qué va? Se está moviendo y a una velocidad que no se había visto antes, directo hacia Siberia. Para entender qué está pasando, tenemos que hacer un viaje a las profundidades del planeta. Y bueno, resulta que tenemos unos espías en el espacio. Son los satélites SWARM de la Agencia Espacial Europea y nos están mandando datos bastante inquietantes sobre lo que ocurre en el corazón de la Tierra. Fíjense en esto. Hay una zona enorme, justo sobre el Atlántico Sur, donde nuestro escudo magnético se ha debilitado muchísimo. Y lo preocupante es que está creciendo. Desde 2014 ha aumentado su tamaño en un área que es casi la mitad de toda Europa. A esta zona se le conoce como la anomalía del Atlántico Sur. Y ojo, esto no es nomás un dato curioso para la ciencia. Para los satélites que tienen que cruzar por ahí, es como meterse de lleno en una tormenta de radiación cósmica. Les provoca fallas técnicas, apagones, y eso, claro, afecta nuestras comunicaciones y tecnología aquí en la Tierra. Como dice la misma Agencia Espacial Europea, este campo es vital, o sea, esencial para la vida. Así que si está cambiando de esta manera, más nos vale entender por qué. Y para resolver este misterio, tenemos que ir directo al origen de todo. Bueno, pues para entenderlo, vamos a hacer un viaje. Un viaje a miles de kilómetros bajo nuestros pies, al mero corazón de la Tierra, donde se encuentra el motor que mueve todo esto. Imaginen, a unos 3.000 kilómetros de profundidad, un océano gigantesco de hierro líquido, hirviendo y moviéndose sin parar. Toda esa turbulencia, ese relajo de metal fundido, funciona como un generador eléctrico natural del tamaño de un planeta. Este proceso, que se conoce como el geodinamo, es el que crea nuestro campo magnético. Ahora, para poder, dibujar este campo que no vemos, los científicos no se conforman con una brújula normal, no. Lo miden como si fuera un objeto en 3 dimensiones, usando 2 ángulos clave para saber exactamente hacia dónde apunta y qué tan inclinado está en cualquier punto del planeta. Ok, aquí viene lo bueno. Si todo esto lo genera un núcleo líquido que está en constante movimiento, ¿cómo demonios sabemos qué pasaba con el campo magnético hace millones de años? Pues la respuesta, increíblemente, está en las rocas. Resulta que algunas rocas, cuando se forman, tienen minerales que actúan como si fueran pequeñísimas brújulas congeladas en el tiempo. Se alinean con el campo magnético de ese preciso momento y ahí se quedan. Así, las rocas se convierten en un archivo histórico gigantesco de la historia magnética de la Tierra. Y para leer ese registro no es cualquier cosa, Los científicos siguen un proceso súper meticuloso. Van al campo, sacan muestras con un cuidado extremo y luego en el laboratorio, poco a poco, les van quitando las capas de magnetismo más recientes para poder llegar a la firma original, la de hace millones de años. Justo así. Todo empieza en el campo perforando la roca. Pero lo más importante de todo es que registran la orientación exacta, pero exacta, de cómo estaba esa muestra en la Tierra. Sin ese dato, sería imposible reconstruir cómo estaba el campo magnético en el pasado. ¿Y qué han aprendido después de analizar miles y miles de estas brújulas fósiles de todas partes del mundo? Pues algo que nos voló la cabeza. Algo que cambia por completo la idea que teníamos de que nuestro planeta es un lugar estable y predecible. La conclusión de todos estos estudios es brutal. Nuestro campo magnético no es para nada estático. Al contrario, a lo largo del tiempo geológico es súper inestable. Dramáticamente inestable, de hecho. Y cuando digo inestable, me refiero a esto. Las rocas nos demuestran, sin lugar a dudas, que los polos magnéticos se han invertido por completo. O sea, lo que hoy es el norte, en el pasado, ha sido el sur y viceversa. Y esto ha pasado muchísimas veces. Y todo este patrón de inversiones, de normal a inverso, ha quedado registrado en las rocas de diferentes épocas, creando algo así como un código de barras de la historia de la Tierra. Cada franja, negra o blanca, representa un periodo con una polaridad específica. Es una firma única para cada era geológica. Y este código de barras es, una herramienta superpoderosa. Por ejemplo, en este sitio en España, gracias a este código magnético único, pudieron datar con una precisión increíble estas capas de roca y los fósiles de homínidos que encontraron ahí, de hace casi 12 millones de años. Ok, entonces, ahora que ya sabemos que el campo magnético de la Tierra tiene un pasado, bastante caótico, regresemos al misterio con el que empezamos todo esto.
Lo que nos dice la historia geológica es esto. El campo pasa por periodos larguísimos, de cientos de miles o hasta millones de años, en una polaridad estable. Pero de repente, ¡pum!, viene la transición, la inversión. Y aunque geológicamente es rápido, unos cuantos miles de años, es un cambio total. Por cierto, la última vez que pasó esto fue hace unos 780.000 años. Y eso nos trae de vuelta al presente. Los datos de los satélites de SWARM nos están mostrando en tiempo real cómo la fuerza del campo está cambiando. Se está debilitando sobre Canadá, pero al mismo tiempo se está haciendo más fuerte sobre Siberia. Y esta especie de baile de tira y afloja entre las zonas fuertes del campo está directamente relacionado con por qué el polo norte magnético se está moviendo tan rápido hacia Siberia. Hay que entender que esto no es un imán simple con un norte y un sur, no. Es un sistema mucho más complejo, con varios polos, que está vivo y cambiando todo el tiempo. Entonces, la pregunta del millón, ¿estamos a punto de una inversión magnética? Bueno, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, la respuesta es, casi con toda seguridad, no. Y es que, aunque el campo sí se ha debilitado como un 10% desde 1830, los registros en las rocas nos dicen que en el pasado ha llegado a debilitarse hasta un 90%, y aún así se ha recuperado sin llegar a invertirse. Bien, para recapitular, el campo magnético es nuestro escudo, sí, pero es súper dinámico y es generado por el núcleo líquido. Gracias a las rocas, sabemos que su historia está llena de inversiones de polos. Y los cambios que vemos hoy, como la anomalía del Atlántico Sur o el Polo Norte que se va de viaje a Siberia, no son señales de que algo catastrófico va a pasar mañana. Son más bien parte del comportamiento normal de este sistema tan complejo y tan inquieto. Y claro, es súper importante seguirlo de cerca por la seguridad de los satélites y la navegación. Al final queda claro que el campo magnético siempre ha sido así de inquieto. La pregunta no es si va a cambiar de nuevo, porque la historia nos grita que lo hará. La verdadera pregunta es ¿cómo se va a adaptar nuestro mundo, que es hiperdependiente de la tecnología, la próxima vez que el corazón magnético del planeta decida simplemente cambiar de rumbo?